Núñez. Ya, compañeros, muy buenos días. Mil disculpas por la demora. A los compañeros que han venido de lejos de repente y a los compañeros que también se han perdido en el camino. Espero que lleguen porque me han estado llamando. Mil disculpas, hemos tenido un pequeño inconveniente, pero estamos acá. Gracias, Charles. Gracias, nuestro amigo Charles Walker. Está, como él siempre, es muy ansioso de exponer y hablar de este libro tan hermoso que es La Rebelión de Tupac Amaru. Es un orgullo para nosotros que esté acá en Comas. Iba a ser un pequeño conversatorio porque lamentablemente en el mes de diciembre es un mes bien complicado. De actividad, de chocolatar, dijimos no, hay el interés, queremos conversar con Charles, los jóvenes, las personas quieren conocerlo, quieren escucharlo, entonces dijimos lo hacemos, ¿no? Sí, en un lugar chico, pero en un lugar donde podamos escucharlo, ¿no? Entonces, compañeros, bienvenidos. Está aquí el compañero Intenso de los colectivos, el compañero Núñez acaba de salir, pero podemos empezar, Charles. Decirte muchas gracias por estar siempre en el Perú. Eres un peruano de corazón y has hecho un hermoso trabajo de investigación que a nosotros nos ha dado muchos luces sobre lo que pasó en esos años en la República de Panamá, ¿no? Charles, un fuerte aplauso para Charles. Bueno, muchas gracias por a lo que han organizado este evento. Estoy muy ilusionado, muy contento de estar aquí. Siempre da ganas de uno escribe para dialogar, para conversar, a ver que el libro llega más allá. El libro no solo para difusión, conversar, dialogar, ¿no? Así que agradezco a todos por estar aquí hoy día, y a Janet, Javier y otros amigos, compañeros que han estado organizando este y otros eventos, ¿no? Lo que, o sea, es curioso, llegando aquí hemos hablado un poco de la historia de esta zona y la presencia del nombre de Tupac Amaru acá mismo, ¿no? O sea, esta zona del norte, Lima Norte, tiene mucho que ver con Velasco, la reforma agraria. Hemos estado conversando y he ido aprendiendo afuera, conversando con los amigos, y el mismo la avenida Tupac Amaru, Micaela Bastida, Tunga, Azúcar. O sea, no es algo del pasado que ya pasó, tiene una presencia mayor. Lo que pensé hacer era conversar. Mencionar algunos puntos claves sobre el libro y terminar con algo que viene por el año que viene, son los 50 años de Velasco, hablar por qué Tupac Amaru y Velasco, por qué Velasco escogió Tupac Amaru como su gran símbolo. Yo creo que es un buen punto para dialogar, a conversar. O sea, yo vengo a aprender de ustedes también. ¿Está bien? ¿Unos 10, 15 minutos de...? Ya. Entonces, media hora, ok, perfecto. Ya, no quiero dejar tiempo para diálogo o conversación. Entonces, ¿quién es Tupac Amaru, no? El error de muchos profesores, autores, es como nos dedicamos a un tema, pensamos que todos están al día. Y sé que obviamente es un nombre que conocen, que algunos son profesores, enseñan, pero en una frase es el dirigente de la rebelión más grande en la época colonial en toda Hispanoamérica, incluyendo México, y un símbolo nacional en el Perú y más allá. O sea, tiene una pertenencia, tiene una presencia global. Hoy Tupac Amaru es un nombre conocido, aunque como todos los mitos es también desconocido, ¿no? Mis alumnos en Estados Unidos, yo soy profesor de Estados Unidos Universidad, cuando le digo que el famoso rapero Tupac Shakur, su nombre, que era Pantera Negra, que era un grupo radical de afroamericanos en los 60, 70, casi todos terminaron o muertos por el FBI o en la cárcel, ella nombró a su hijo por Tupac Amaru, leyó sobre la rebelión a fines de los años 60 y escogió, sin saber mucho creo, Tupac. Y mis alumnos, que todos escuchan Tupac Shakur, que ya es un mito, lo mataron muy joven, eso. Y bueno, podemos hablar de Tupac Amaru en Uruguay, una presencia, como digo, global. Como sabemos, han tomado su nombre de dos grupos guerrilleros y también, como mencioné, Tupac Shakur, ¿no? La rebelión misma, voy a hablar de algunas facetas, va de 1780 a 83, o sea, fines de la colonia, hace mucho más de 200 años, ¿no? Es cerca más bien 250 años. Comienza en Cusco,
se pone su fuerza, se concentra, digamos, en la zona de Cusco, al lago Titicaca, y hace una alianza en lo que llegó a ser después Bolivia, Alto Perú, Charcas, con los cataristas, que tienen una tremenda presencia hoy en día en Bolivia. En Bolivia presentamos el libro en mayo, y el nombre o término catarista suena mucho, hay varios movimientos cataristas y tiene una simbología muy muy importante, tal como tiene en Cusco, ¿no? Puso en jaque la corona española, o sea, casi gana. Si quiere podemos entrar en detalles sobre ese aspecto, o sea, casi en un momento los españoles están escribiendo cómo hacemos, cedemos, mantenemos el control en Lima y Buenos Aires, cedemos todo lo que sea Cusco a Potosí, o sea, están viendo a una visión alternativa de la colonia, pero por algo de mala suerte los rebeldes pierden. De alguna forma se compara mucho con la revolución haitiana, que es un momento posterior, donde es una república hecha por los mismos esclavos en Haití, que toman el poder, derroten a los españoles, a los ingleses y enfrentan un boicot de 100 años, ¿no? Haití en el mundo, en Europa suena más porque enfrentó a la esclavitud y enfrentó el azúcar, que era el gran producto, digamos, del capitalismo transatlántico del siglo XIX. Tupac Amaru suena un poco más, pero yo creo que un impacto muy parecido. Se habla de 100.000 muertos, que es una cifra enorme. Sabemos que la población de verdad, que con Sendero hubo alrededor de 70.000, muchos calculan que eran más, pero igual, 100.000 muertos cuando el Virreinato Perú no llegaba a los 3 millones, es una cifra enorme. Yo comencé la negociación dudando, dije, no puede ser, son pueblos chicos, aunque son batallas que se matan entre todos, estamos hablando de 80 personas, 120, pero con el tiempo me iba dando cuenta, sobre todo en la segunda fase, voy a hablar, que ya ninguno de los dos lados no había presos. O sea, entraban los españoles, los realistas, a un pueblo indígena, una comunidad, decir, estos son tupamaristas, y mataban a todos. Igual los rebeldes llegaban a un pueblo, en la segunda fase se pone mucho más violento, decía, este es un pucacunca, que es cuello rojo en quechua, o sea, un europeo, un gachupín, por hablar castellano, por usar botones, por ser cristiano. O sea, la definición de quién es el enemigo se ponía más amplio, era casi una guerra de castas. El que era un mestizo, que en la primera parte de la rebelión podía pasar, los rebeldes lo respetaban, los militares también, los realistas, en la segunda fase es a muerte, ¿no? Así que yo creo que sí, los 100.000 llega a ser verdad. Hay que trabajar mucho porque no hay ninguna libro de puntos, o sea, los españoles muchas veces decían, bueno, y llegamos, matamos a todos dirigentes, tal cuando me acuerdo un caso en los pueblos se llama Santa Rosa, llegamos a 2 condores, un mamani, y bueno, y los demás rebeldes, y después me di cuenta que los demás rebeldes eran 250 personas, o sea, la violencia era bastante extrema. Bueno, la primera pregunta es, que es muy válida, ¿no hay acaso ya muchos escritos sobre Tupac Amaru? No es el primer libro para nada. Yo tengo mi oficina, que bueno, tenía mi colección Tupac Amaru, que todo el muro, o sea, hay mucho escrito. Así que lo que yo quise hacer con el libro es una especie de síntesis, un resumen que se deja leer para un público amplio, no solo para especialistas, porque los historiadores muchas veces escribimos para nosotros mismos, o sea, escribimos para 30 personas con un tono muy académico, muy pesado, y yo quise un libro un poco más amplio, ¿no? Incluso yo me negué a ser libre, que yo quiero hacer algo nuevo, pero poco a poco iba encontrando más material, sobre todo en España. Curiosamente, el Archivo de Indias, tuve la suerte de pasar unos meses ahí, y revisaba las secciones de Tupac Amaru y me sorprendió mucho. Había cosas, oye, esto nunca he visto, o acá esa inscripción de Niquera Bastidas no está. Así que poco a poco me iba dando cuenta que podría hacer cosas nuevas, pero a la vez crear un libro para un público masivo, más amplio, ¿no? Entonces voy a presentar algunos de los argumentos principales del libro.
y después hablar un poquito de Tupac Amaru y Velasco, ¿no? En el ámbito de escritor, el mundo académico, un debate es para quién escribimos, ¿no? Y creo que es obvio que mi idea es hay que evitar la noción muy elitista, escribo para los 4 amigos o enemigos académicos historiadores. Los libros, hay interés en la historia. El Perú es un país muy histórico, es decir, que caminando en esta calle podemos hablar de las haciendas, podemos hablar hasta la presencia inca en Lima, y hay gran interés. Lo que pasa es que los escritores tendemos a escribir libros para un público muy limitado, ¿no? Ahora hay que tener cuidado, porque al escribir para un público limitado, para un público amplio, no hay que caer en lo que llamamos historia ligera, es decir, simplificar y tener como la mala película de Hollywood, que todos son o malos o buenos, todo es simple, blanco y negro. La vida es mucho más compleja, ¿no? Incluso algunos me han criticado por no describir a Tupac Amaru como un santo, un héroe, impecable, infalible, ¿no? Era un ser humano, se equivocó mucho, exageró en algunas cosas. Yo quería humanizarlo, y esto significa entrar en sus defectos, en sus bondades y todo eso. Así que creo que logré, por lo menos deja leer el libro, pero aprovecho de los nuevos estudios. Entonces, algunos de los argumentos principales. Primero, Micaela Bastidas. Yo propongo en el libro, mi argumento central, que ella fue fundamental. Y esto me iba dando cuenta en parte porque con mi esposa, que es antropóloga peruana, vivimos mucho tiempo en Cusco, unos 5 o 6 años, y cuando uno va a una casa, suena un poco superficial, pero cuando uno va a la casa para una fiesta, la Jorca o un mayordomo, ¿quién lleva las finanzas en las casas andinas? No sé si en Lima, en toda la casa, las mujeres, ¿no? Uno dice, mira, un préstamo, la señora, muchas veces que tiene un pie, trabaja en el mercado, la que tiene dinero aquí, que negocia, etcétera, etcétera. Igual me dijo un amigo que trabaja en la municipalidad, justamente en Sicuani, me decía, ¿quién paga los impuestos? Siempre vienen las mujeres, o sea, y es justamente Micaela Bastidas, la esposa de Tupac Amaru, mujer mestiza, aunque alguno dice que es tenía sangre afro-peruana, el papá o el abuelo ha sido afro-peruano, que no es muy común ahí, no sabemos, no tenemos una buena descripción, los cuadros que mandó pintar se destruyeron. A Tupac Amaru sí tenemos buenas descripciones. Era la esposa y él era comerciante. No sabemos que era curaca o cacique de estos pueblos, de los 3 pueblos, y él tenía su negocio de mulas en Potosí, hasta Jujuy y Tucumán. Bueno, ¿qué hacía ella? Cuando él se iba 4 o 5 meses al año llevando productos cusqueños, azúcar, telas y las mulas mismas, y llevaban productos para comprar mulas en Jujuy, intercambiando. Para él ha sido importante la experiencia. ¿Por qué? Porque él, yendo en sus mulas, paseando, veía las injusticias, tenía sus compadres, a uno dice que tenía sus hijos por ahí, no sé si es verdad, unos chismosos de ahí. No he encontrado, de verdad que me encantaría. Pero es importante, muchos rebeldes, Pancho Villa en México era también mulero, como dicen, arriero ahí. ¿Por qué? Te deja salir de tu comunidad, te da mundo, ve las injusticias, estás metido con la economía colonial. Pero él hacía esto, ¿y qué hacía Micaela? ¿En casa viendo televisión, descansando? Por supuesto que no. Ella era que vea la plata, el dinero, la deuda, porque en la colonia había poco efectivo, era mucho de deuda. Yo le doy, por eso tenemos buen papeleo, es muy colonial esto, pero uno debía, sacaba casa un préstamo de la casa para pagar adelantado el azúcar y después devolvía con otro hotel. Ella se encargaba de eso, asegurar que pagaban bien, que tenían para comprar y eso. Y bueno, mi argumento en el libro, y esto sí yo creo que ha estado bastante bien aceptado, es que le dio la práctica impecable para ser una jefa militar. Porque esto se llama, lo llaman los militares la logística. Y los buenos historiadores, los buenos militares dicen, una cosa es la estrategia, tomamos tal cero, vamos por acá. Lo fundamental es la logística. Asegurar que la tropa tenga comida,
tenga sus carpas, y eso es lo que hacía ella. Tenemos la correspondencia. Aseguraba que el poco armamento que tenían balas, aseguraban que tenían coca y trago para su tropa, que a los que pagaban eran muy pocos, tenían, y ella se encargaba de eso, y creo que fue bien importante. Y eso, algunos historiadores bastante buenos, peruanos, argentinos, ingleses, siempre han tenido como un personaje de segunda, digamos, o la esposa fiel, ¿no? Tenemos la correspondencia que es bellísima entre Túpac Amaru y Micaela Bastidas, porque en el comienzo de la rebelión, comienzan en esas zonas, Sicuani y Tinta, en estos pueblos, matan al corregidor Arriaga, el 10 de noviembre de 1780, un acto famosísimo, trayendo a todos los indígenas de la zona, incluso de Chumivilcas, de más al sur, de cerca de Cusco, mata al corregidor, dice Túpac Amaru que lo hace en nombre del rey. Eso es bien confuso, porque dice, esto lo estoy haciendo en nombre del rey español, porque si hubiera estado él, estaría de acuerdo conmigo. Y esto es un poco complicado, a ver cómo lo hacía. Pero después de este momento, él va al sur, va para Puno, Arequipa, buscando, castigando a los españoles, lo típico, va a pueblitos, va a la plaza y da una especie de discurso político. Junta a la gente, pregunta quién es el explotador, los castiga, no los mata muchas veces, a los españoles más malvados si los mata, saquean las haciendas, queman los obrajes, que eran como una especie de fábricas textiles, donde castigaban a los presos y un abuso, una explotación total. Pero él sigue el sur, y pasaba octubre, noviembre, diciembre, y Micaela, desesperada, le escribía, dice, oye, ¿cuándo regresas? Estoy muy cerca de Cusco, los realistas van a llegar, yo no tengo cómo defenderme. Y se ha visto eso como una mujer pesada, la esposa, que ay, qué pesadita, él está luchando, y ella, no, es todo lo contrario, ella tenía razón. Ella estaba en peligro, y ella entendía que tenía que aprovechar de la sorpresa y atacar cuanto antes a Cusco. Así que en el libro, con las fuentes que tenemos que no son tan buenas, hay menos información sobre ella que Túpac Amaru. Bueno, hay un juicio, hay otra cosa, pero se perdieron muchos papeles, creo que por mala suerte, no fue intencional, pero yo insisto que ella fue totalmente fundamental en el levantamiento. Segundo argumento, y esto es uno que ha provocado digamos, hay cierta discusión. Enfatizo el papel de la Iglesia Católica, sobre todo el fascinante obispo arequipeño Moscoso y Peralta, y su rol clave en debilitar la rebelión, a coordinar acciones con curas realistas y promover excomunicaciones. Me explico. La mayoría de textos sobre la Iglesia Católica siempre está dividida. Cuando hablamos de la Iglesia Católica hay que hablar en plural, ¿no? Hay gente que ultraderechista, hay gente progresista. La Iglesia es un mundo muy complejo, nada homogéneo, o sea, es muy diverso. En ese momento igual, habían 3 o 4 curas que eran amigos de Túpac Amaru, lo apoyaron, lo acompañaron. Después dijeron que estaban obligados, pero parece que sí, tuvieron cierta solidaridad. Y esto es como la interpretación que dominaba. Bueno, la iglesia, estos curas han apoyado a los rebeldes. Pero a mí me parece mucho más importante la oposición del obispo, que era arequipeño, amigo, por lo menos conocido Túpac Amaru, que hizo 2 cosas brillantes en términos de la represión. Primero, obligó a sus curas a quedarse en los pueblos. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru y Micaela eran muy fieles, eran incapaces de tocar la iglesia, castigar a un cura. Así que tenías en lo que llamamos la zona roja, las zonas que controlaban los rebeldes, Pampa, Marca, Tunga, Zunca, Sorimana, yendo a provincias altas. Toda esta zona, aquí falta un mapa, en el sur de Cusco, zona andina, sobre todo en las alturas, donde los realistas mantenían un cierto presencia, las iglesias. Y Túpac Amaru no sabía qué hacer, porque no podía entrar a castigar a un cura, iba contra su fe, pero a la vez sabía que estos curas estaban haciendo procesiones, hablando mal de él, etc. Y este obispo,
un tipo que merece una buena biografía, una película, creo que tiene un montón de facetas suyas bien complejas. Él dice no, entendió que no los iba a tocar y mantiene sus curas en estos pueblos, que llega a ser fundamental. Tupac Amaru no llega a tener un control total y al final es una contracción. Se puede revelar, tomar el poder en el mundo colonial sin tocar la Iglesia Católica, es algo muy presente todavía en los debates. Segunda decisión suya es una excomunión masiva a los rebeldes. Dice, ustedes ya no son católicos, son herejes. Esto duele mucho. Esto porque la sed era muy fuerte. Había casos donde los indígenas que apoyan a los realistas no querían tocar a los muertos, decían, no, son herejes, nos van a hacer daño, no van a tener espíritu, encontrar una frase increíble sobre que tienen fantasmas. Y Tupac Amaru, indignado, pero la verdad que la furia que casi nunca había visto en correspondencia, ¿cómo me pueden votar de la iglesia? Primero soy indígena, no tienen derecho, y soy el hombre más fiel de la planeta. No lo pone en esos términos, pero el obispo dice, gracias a sus obras se quemó una iglesia, porque se quemó una iglesia no de manera intencional, y usted ya no es un buen católico. Y esto le duele mucho y le impide presentarse como un representante del rey. Las clases altas cusqueñas, sectores medios, a uno indígena, este es un hereje, es un mal hombre, es ya fuera de la iglesia. Estas dos medidas son bien importantes. Como digo, en Cusco, por ejemplo, cuando presento el libro, me dicen, bueno, ¿la Iglesia Católica apoyó o no a Tupac Amaru? Digo, claro, hay sectores de la Iglesia Católica que apoyaron a Tupac Amaru y hay sectores que no. Y esto creo que ha fomentado el debate y hay que volver a ver esto. Es otro argumento mío. Dos argumentos más para pasar un poco a Velasco. Me di cuenta rápido a poner a hacer el libro, es que todos sabemos, creo que del colegio, casi todo que he estudiado aquí, sabe algo de la muerte del corregidor Arriaga, y si hay un acto histórico que sabe algo, el peruano medio, es sobre la muerte de Tupac Amaru, ¿no? Cómo lo han matado, hay simbología, los 4 caballos, esto, ¿no? Pero hay una cosa de fecha bien interesante, porque él comienza a fines de 1780 y lo meten preso en abril de 81, muy mala suerte, es una historia que está en el libro, y de manera muy famosa lo matan a él, a Miquela, de manera muy cruel, de manera muy pública, en la Plaza de Armas en Cusco. Los 4 caballos, cortan la lengua de Miquela, obligan a su hijo menor que vea todo esto, garrote de Miquela. Pero eso es 81. Lo fascinante es que la reunión sigue y se pone más radical, es la fase más violenta, y la segunda fase, desde la mediados de 81 hasta comienzo de 83, un año y medio, casi, no, en realidad 2 años, es cuando los rebeldes están al punto de tomar el poder. Se van al sur, comienzan a hacer una guerra de guerrillas, se aprovechan de su movilidad, su rapidez. Los realistas van de Lima a Cusco, atrapan a Tupac Amaru y dicen, ya esto ya es fácil, esto es lo último, la limpieza, lo llaman literalmente, y es cuando la guerrilla va al sur, comienza a atacar, y ahí es cuando, como dije antes, es el rebelde, para los españoles, cualquier indígena, cualquier quechua hablante, que son la gran mayoría en esa zona, son tupamaristas, y para los rebeldes, el que hablaba castellano, que tenía su bodega, o sea, ya es una línea total, y hay, en esta segunda fase, con Tupac Amaru muerto, es donde casi toma el poder, mayor violencia. Entonces el libro, la segunda mitad del libro es sobre esta segunda fase, que es mucho menos conocido. Es una historia fascinante, esta segunda fase. Me alegro mucho porque muchos me comentan sobre esta segunda fase, y siempre me alegra porque han llegado a la segunda parte del libro, porque siempre bromeo, porque con algo de seriedad, mi madre, que era profesora de colegio,
mis primeros 2 libros, siempre me comentaba las primeras 5 o 8 páginas. Digo, mamá, no te digo, sí, me gustaba, pero esta me encantó esa anécdota, o esa palabra, página 5, 6, pero mi pobre mamá, y que era buena lectora, pero este libro sí, incluso me llega el correo de pueblo, que usted se equivocó, que el cerro tal no está tal lado, tiene un error garrafal de geografía, o sea, en fin. Lo han leído. Sí, exactamente, profesor, hasta un profesor de Chuquivilca mismo, me dijo, sus alumnos se dan cuenta que imposible, que han ido de tal pueblo a tal pueblo, que era imposible, que era muy lejos, que seguro pasó la noche y llegaron el día siguiente. Son detalles que no voy a cambiar el libro, pero lo importante es que estén leyendo y lleguen a esa segunda parte. Así que bueno, para el autor, finalmente como argumento, y esto me hizo pensar mucho en la violencia, ¿no? ¿Por qué empeora? Porque al principio Tupac Amaru y Miquela son muy respetuosos, hay unas reglas muy claras, ¿no? Como dije, no tocan un cura, pero tampoco llegan a un pueblo y al mestizo bodeguero, que es muy común, el comerciante mestizo, por ahí un padre español, madre indígena, más complicado, que era alguien que, como Tupac Amaru tenía muy buen quechua, tenía muy buen castellano, tenía un castellano impecable, también sabía algo de latín, un hombre culto, se movía muy bien los mundos. Tupac Amaru, cuando estuvo en Lima antes de la rebelión, se codeaba con las clases altas limeñas, pero también fue el barrio acercado, lo que era el barrio indígena, también hablaba su quechua, ¿no? Estos personajes, estos mestizos, en la segunda fase ya no, ya están con un lado, un bando o el otro, ¿no? Y ya no hay presos, no puedo me ir dando cuenta que la mera Tupac Amaru, por ahí mataba un par de españoles, quemaba una hacienda, algo así, pero o tomaban presos o libraba a la gente en la segunda fase. Por eso el número de muertos crece, ya no hay. Españoles de manera muy minimalista ponen, entramos a tal pueblo, hubo, nos atacaron, así que matamos tuvimos que responder. Y averiguo con otras fuentes, mataron a 500, 600 personas. Y también los rebeldes están ya cada vez más haciendo algunos actos bastante crueles. En el lago Titicaca, por ejemplo, hay informes, es la fuente de que tener mucho cuidado, pero a los hijos, los españoles, los criollos, los mataban tirándolos la noche al río Titicaca. No los dejaban entrar y los ahogaban. Hay relatos de crueldades con los cuerpos de las españolas muertas, de violaciones, ¿no? Hay que tener cuidado porque es propaganda para que el otro sea el malvado, pero parece que sí llegó a ser. Así que parte del libro es una reflexión de cómo algo comienza con cierto límite, con definiciones, respetando algunas normas, en la segunda fase una violencia total. Y como dije, la definición del otro se extiende, ¿no? Bueno, entonces para unos 5 minutos más, ¿por qué Tupac Amaru y Velasco? Es algo que yo vengo pensando hace mucho tiempo. Ya llevamos, como hablamos con el amigo, 50 años, ¿no? El año que viene, ¿no? Tupac Amaru ha afectado mucho. Y esto en realidad reconozco que fue parte de un diálogo en Cusco, cuando los alumnos me preguntaron. Y me preguntaban, me acuerdo que presenté el libro el año pasado, no, en mayo, otra vez en la Universidad de San Antonio de Cusco, y un alumno me dijo, ¿por qué un militar que no era cusqueño escogió el Tupac Amaru como gran símbolo? Y yo creo que son varias razones, ¿no? En primer lugar, Velasco y todo ese grupo de militares que eran muchos sectores populares o más humildes que otros, no les gustaba que el Perú no tuviera un héroe nacional de independencia, no tuviera su Bolívar, su San Martín, su Sucre, su Santa Cruz. Hay miles de héroes, obviamente, pero desde el principio querían decir Tupac Amaru es nuestro Bolívar. Parece hasta en reuniones en Caracas y en Buenos Aires frente a los militares dijo esto, ¿no? Esto sabemos. Por otro lado, Velasco, que parece que era un buen lector, en los años 60 salían nuevos trabajos sobre Tupac Amaru. Juan José Vega, otros autores, profesores de San Marcos,
una que otra en Cusco, que lo ponía un poco más radical. Antes lo tenían como, bueno, un rebelde, pero padre de la patria, pero esto lo ponía en términos más clasistas, que luchaba contra la opresión, la explotación. Y Velasco y su gente, no se sabe bien quién, dijo, esto es un buen símbolo, esto porque Túpac Amaru comenzó algo y lo vamos a terminar. Y esto creo que ha sido fundamental. Velasco, cuando venía acá, cuando iba a Cusco a inaugurar colegios de Túpac Amaru, Avenida Miguel Bastidas, mercado, mira, cantidad de nombres que está por ahí, siempre decía, la revolución comenzó con Túpac Amaru y la termino yo. Eso era en parte de su argumento. Y le quedaba bien, porque, o sea, era de provincia, era un mestizo indígena muy guapo, la verdad que parece que algunos dicen que fue una especie de Che Guevara, algunos dicen el símbolo. Trabajó con grandes artistas como Jesús Durán y otros, estos afiches, que algunos se acuerdan ustedes que es un mayor de esos afiches y cuadros tan lindos, y fue el símbolo más impactante y más importante para Velasco. Obviamente esta historia que ve la otra parte, cómo la gente entendió a Túpac Amaru, por qué lo han recibido, por qué es el ícono, el héroe, el símbolo de Velasco. Y esto hay que trabajar, porque es un personaje vivo, es un símbolo muy, muy vivo, no es un personaje histórico muerto, sino hoy en día. Así que bueno, con eso creo que abro diálogo, preguntas y conversamos un poquito. Bueno, compañeros, entonces hemos, creo, iniciado este pequeño conversatorio, porque esa fue la idea, ¿no? Hacer un conversatorio con un grupo de compañeros interesados en la historia del Perú, interesados en conocer la verdadera historia. Entonces ya Charles nos ha dado varios antecedentes de por qué el libro, ¿no? Y me parece importante unir el tema de Túpac Amaru al tema de Velasco. De verdad nosotros también a nivel de Comas queremos hacer diversas actividades el próximo año sobre Velasco. Consideramos, bueno, particularmente somos apasionados de Velasco porque, bueno, yo desde mi punto de vista considero que ha sido uno de los mejores, si no es el mejor presidente del Perú. Entonces, con Irés o con Rita estábamos conversando del próximo año se cumple 50 años y hacer diversos actos y convocarnos. Una primera acción que vamos a hacer este año es una romería a Velasco, el 24, que es Navidad, pero bueno, el 24 de diciembre se cumple un año más de la muerte de Velasco y vamos a colocar en otros movimientos, ¿no? Una ofrenda floral en el lugar que están los restos de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, y así hay varias actividades que queremos plantearnos desde el tema agrario, desde el tema de política internacional, el tema laboral, que hubo importantes aportes, ¿no? a la vida nacional. Entonces, no sé, qué bueno, Charles, que tú también lo ligues, porque de verdad vemos Velasco y siempre vemos la figura de Túpac Amaru, ¿no? Justo en el Palacio de Gobierno también el Salón Túpac Amaru. Entonces tiene una connotación importante de Túpac Amaru en la vida nacional, la vida, como se ha señalado también, hasta en grupos guerrilleros en otros países del mundo han llevado el nombre de Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque la repercusión de él y su gesta heroica marcó pues un hito en el mundo, ¿no? Entonces, compañeros, nosotros, muchas gracias, Charles, gracias siempre por tu valioso interés de venir, de conversar, de charlar. Así haya un pequeño grupo de compañeros, él siempre está dispuesto con ese espíritu y sencillez que él tiene de escucharnos, ¿no? Entonces yo, compañeros, les agradezco, los felicito por estar acá. De repente ha habido complicaciones en llegar a varios compañeros que me han estado llamando en el camino y no han ubicado, de repente la banderola se le hubiéramos puesto temprano, ¿no? Pero bueno, ya estamos acá y creemos de que tenemos que comprometernos, ¿no? La historia nos necesita, el país nos necesita y nosotros somos, creo, personas que estamos luchando, estamos participando porque queremos un país justo, ¿no? Y Túpac Amaru va a ser siempre un ícono para nosotros, ¿no? Para el Perú, para el mundo, ¿no? Entonces,
algún otro compañero que quiera dar la opinión, estamos abiertos a escuchar y que seguirnos comprometiendo con Charles, porque Charles el próximo año en abril está en Lima, nuevamente me dijiste, Sí, ¿no? sí. En abril, y porque estamos en camino al bicentenario, ¿no? En 2021 se cumple el bicentenario de la independencia del Perú. Yo creo que desde el movimiento popular, desde las organizaciones políticas de izquierda, también tenemos que dar una opinión sobre esto, ¿no? Entonces, un poco Charles viene para eso, ¿no? Para hacernos recrear y crear una propuesta frente a este acontecimiento que es el bicentenario del Perú. Entonces, un fuerte aplauso para Charles, compañero. Y nos escuchamos. Sí. Charles, yo tengo una curiosidad, pero en realidad el libro, y como has explicado, es el resumen, digamos, sí, de un pensamiento, etc. Y que algunos de los temas definitivamente van a abrir Sí. nuevos. Algunos son muy apasionantes, como tú lo has mencionado, por ejemplo, el problema del señor corregidor, el problema de la iglesia, etc. Pero hay una pregunta que siempre ha quedado en el tintero, y te la pregunto porque yo tengo un antecedente, pero no hay fuentes. Es la siguiente. La Escuela de las Américas funcionaba, en la época de Velasco, funcionaba ya hace buen tiempo. O sea, era la fábrica de los militares genocidas, eso está clarísimo. Sin embargo, en el Perú surge una clase de militar izquierdoso. ¿Cuál es la influencia, el por qué determinados militares toman el camino de un socialismo a su manera? Esa sería mi pregunta, y una pequeña respuesta y un pequeño aporte. En una reunión, hemos vivido junto con mi compañera, hemos vivido en el Cusco buenos años. Sí, hemos tenido contacto con algunas organizaciones en el Cusco, y en una de tantas, con la gente que estaba más cercana al PC oficial, hace varios años atrás, estoy hablando del 89, 88, en una de tantas estaban los militantes los más viejitos, y ellos hablaban justo hablando sobre ese tema, ¿por qué surgieron militares izquierdosos? Y ellos hablaban de que algunos de los militares de cabecera en esa época eran familiares directos de ex comunistas. Sí. ¿Eso es cierto? No sé. Ahí va mi pregunta. Sí. Gracias por la Sí, muy buena pregunta. O sea, ¿cómo en el momento de que están por seguir Pinochet, Videla, todos los... Y ellos no son influenciados con esa escuela, sí, exacto. Sí. Creo que se enfatiza varias cosas. En primer lugar, para muchos, luchar contra la guerrilla en 64, o sea, contra el Cubo Blanco después de 65, Mir, que no fue una lucha muy complicada, no quiero una visión romántica, o sea, la represión fue brutal, fue rápida, pero abrieron los ojos, o sea, se dieron cuenta el hambre que había, que el pueblo que no tenía agua, el pueblo que para llegar no estaba en los mapas, ¿sí? Uno creo que era Rodríguez, que era Leonidas Rodríguez, decía que, pucha, hay pueblos en el medio del Perú que no se encuentran, y que hay miseria, y que los chicos piden pan, un pan duro, ¿no? O sea, para ellos era abrir los ojos. También el ejército siempre ha sido, o sea, incluso la historia muy personal, mi suegro era del ejército, porque era un pobre, pero muy, la verdad que brillante, murió el año pasado hace unos años, 100 años, a los 101 años, de Huancayo, y llegó a Lima sin haber terminado el colegio. Al final las Fuerzas Armadas es la institución con más diversidad y la única que abría la puerta desde entonces, ¿no? Por ser andino, tenía las puertas cerradas, y uno ve la generación de Velasco, muchos en la provincia, digamos clase media provincial, pero no era élite, o sea, no iban a Club Regatas o al Club Unión, no sé cuál decía, o sea, eran ellos mismos populares, creo que de alguna forma, ¿no? Una cierta humildad. O sea, esto es la explicación de ellos,
incluso en el colegio militar, en el CAEM y todo eso, se enseñaba mucho las alternativas socialistas para evitar el comunismo, esa cosa, ¿no? O sea, Velasco decía cómo puede ser un país que no todos tengan luz, que no haya colegio público, o sea, cosa mínima que la burguesía asumió en otros lados. También algunos dicen que, por otro lado, que el miedo al comunismo era tan grande aquí entre sectores altos de Estados Unidos que se permitió a Velasco, o sea, Nixon, que es el presidente ultra derechista de esos años, que del primer día quiere bajar a Allende en Chile, como permite a Velasco. O sea, ahora estoy hablando en términos imperialistas, ¿no? No es que no es su derecho, pero es como muchos asesores que dicen, mira, si no hay Velasco, aquí la injusticia social es mayor, incluso que en Cuba, de otro lado, hay un deseo de cambio, puede ser algo mayor. Pero la misma pregunta es muy buena y hasta ahora no se entiende bien, ¿no? Velasco mismo, por ejemplo, no hay una buena biografía de Velasco. O sea, un joven quiere, oye, escuchaba mucho, no, hay trabajo, se trabaja mucho, pero no hay mucho trabajo escrito sobre él. Pero, ahí va mi respuesta, pero que no son mucho más de lo que dicen otros académicos, otros especialistas, creo. Sí. Bueno, el tema es fascinante, ¿no? Y para los peruanos es fundamental, es trascendental conocer esta historia, de la cual se conoce muy poco además. Sí. Porque los colegios han distorsionado la historia, pintan a una especie de Jesucristo que en lugar de morir en la cruz muere con los brazos y las extremidades extendidas pero jaladas por caballos, ¿no? Entonces el tema da para muchísimas preguntas y interrogantes que a lo mejor no todas pueden ser contestadas. Una primera podría ser la relación por la época entre las ideas que se mueven en la época de Túpac Amaru con las ideas de la Revolución Francesa. Sí. O sea, por ejemplo, Macera dice de que Túpac Amaru tendía a ser una revolución francesa en el Perú, Sí. ¿no? Donde se definiera el desarrollo del capitalismo. Sí. Además, las condiciones en las que se desarrolló la resistencia tupacamarista, ¿no? Sí. Son, por otro lado, son resistencias de burguesía nacional contra la burguesía imperialista española, porque las encomiendas, ¿no?, aplastan la producción nacional y los principales afectados son, digamos, la burguesía indígena que se estaba desarrollando en esos momentos. Entonces, ¿cuál es la explicación social de clases que se manifiesta en esta insurrección? Esa es una primera pregunta. Tengo un montón de más, pero no quiero aburrir a la gente, ¿no? Porque la otra parte, sobre la parte de Velasco, me la quisiera reservar para una próxima pregunta. Yeah. Sí. No, la primera pregunta es la pregunta fundamental. ¿Qué buscaba Túpac Amaru? ¿Qué era? Porque no es fácil, yo creo que es imposible, incluso no es nada, no ganamos nada diciendo que era un pequeño burgués de tal revolución. O sea, esquema muy limitado, muy cuadrada, digamos, no sé, ¿no? Porque Túpac Amaru es bien complicado porque no sabe, no tomó el poder, o sea que no sabe, o sea, uno promete algo en campaña, pero ¿qué es que buscaba? Porque usaba varios discursos, y no digo no era, es que combinaba, no es que sea hipócrita, porque en realidad tenía un discurso que hacía todo en favor del rey, no tocó la iglesia, o sea, se puede ver como casi un conservador, digamos, que hizo algunas medidas reformistas. Pero su primera medida mayor era matar a un corregidor. O sea, eso no de reformista, bueno, no tiene nada de limitado, ¿no? Su discurso mismo, o sea, no hay una plataforma, es una gran pena, pero su discurso, su charla, su correspondencia, es una combinación. Habla mucho del rey, o sea, usa las ideas coloniales, que el pueblo tiene el derecho de levantarse, vive el rey, muere el mal gobierno.
también la utopía andina, que muchos han hablado de gobierno de los incas, así una serie de... Su plataforma contiene varios sentidos, ¿no? Y él busca, o sea, desde el principio, lo que sí, una alianza amplia. Él quiere que estén ahí los criollos, los mestizos, los sectores medios, en eso es menos radical que la segunda fase. Era su mundo, él se sentía tan cómodo con los españoles que con los indígenas, ¿no? E incluso yo, en un aspecto que creo que habría que trabajar más, él tiene no me acuerdo el número, 8 a 12 españoles presos en su casa. Parece que fue algo subterráneo, que un joven de arquitectura dice, ¿cómo que me dice imposible? Tiene que haber sido al lado, pero los tiene presos, pero eran sus amigos, porque en estos pueblos él llegaba a su hermana, saludaba a todos, pero hablaba con español, hablaba de noticias, oye, lo que está pasando en Francia, era un hombre culto que se movía en ese mundo, ¿no? Incluso estos presos, poco a poco, Miquela, que más viva, dice, estos no nos van a apoyar, estos son presos, y tú estás almorzando con ellos, muchas gracias, tú te estás acercando mucho, y tuvo a uno, yo pongo ahí y lo comparo un poco, que es una comparación atrevida y muy confusa, con el MRTA en la embajada japonesa, el consulado, que se acercaban demasiado los precios, eso permitió la represión entrar porque estaban jugando fulbito, ¿no? No respetaban. Y igual Tupac Amaru como se acercaba a ellos, ¿no? Bueno, es una manera de encontramos una serie de discursos, ideologías. La ilustración de 18 muy poco, o sea, el discurso de cuestionando la corona, el individuo, la racionalidad científica, eso encontramos poco, pero aspectos religiosos, buen gobierno, una serie de cosas así. Yo creo que no ganamos nada, o sea, intentando limitarlo era así, una versión pequeña burguesa, de alguna forma sí, pero igual, repito, quemar haciendas, saquear obrajes era bien radical, ¿no? Y me dicen, no era un pobre, o sea, era un hombre de dinero, aunque con una deuda increíble, pero no lo hacía para mejorar su condición propia, es una mentira, o sea, es un error matar y meterse ahí, sabían lo que iba a pasar, o sea, yo creo que esperaban ganar, pero entendían perfectamente que después de 6 meses no iban a poder decir ya, renunciamos y volvemos a nuestro pueblo, o sea, no era solo intereses personales, es lo que quiero decir, pero muy buena la pregunta. Joven, sí. Bueno, primero felicitar aquí al expositor, yo sé que él ha hecho ya otros encuentros acá, no me sorprende porque cuando yo leí el libro me parecía que era tipo un estudio muy intelectual, ¿no? Un historiador de Estados Unidos, renombrado académico que no tenía mayor contacto, ¿no? Pero vi de que hice una charla en Comas hace unos años y yo dije, no, entonces él está aquí, más cercano y tengo la oportunidad de conocerlo. Con Esteban y otros vecinos acá somos de la zona, estamos impulsando un espacio que se llama Escuela de Formación Política de Caraballo y justamente uno de los temas centrales que reivindicamos es a Tupac Amaru. En el 2016 y en el 2017, justo para la fecha del 4 de noviembre, conformamos con otras organizaciones una coordinadora que se llama Coordinadora 4 de noviembre y con otros espacios. Formamos en este día del evento unos homenajes simbólicos en el monumento de Tupac Amaru que se encuentra en la avenida Tupac Amaru, Arturo 50. Y es un tema, yo creo de que es prácticamente algo medio biológico lo que a todo peruano hablar de Tupac Amaru. Claro, y más lo que nos gusta un poco